Gracias por continuar con nosotros. El Estado de México está viviendo un conflicto político derivado de la asignación de diputados de representación proporcional. Parece que la ley tiene limitaciones, tiene lagunas que no se pudieron superar, y ahora la integración de la Cámara de Diputados va a depender del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una cuestión que no debería ser. Es importante aclarar que usted, cuando va a las urnas, elige 45 diputados de mayoría, pero hay otros 30 denominados de representación proporcional o plurinominales que se determinan con base en porcentaje de votos o con las listas que establecen los partidos. Así que estos diputados, estos 30, son los que se están peleando los partidos, en lo que no están de acuerdo con la asignación que hizo el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, vamos a ver qué nos comentaron varios actores políticos. El código electoral necesita revisarse, necesita clarificarse. En efecto, hay cierto vacío. Sin embargo, ese vacío fue aprovechado por el gobierno del Estado para darle una instrucción al consejero presidente y así hacerse de la mayoría calificada en el Congreso. Es muy grave porque resulta que pueden modificar cualquier cosa, hacer cualquier cosa, y eso se llama autoritarismo. Es un golpe no solo a la imagen del IEM, es un golpe a la democracia. Eso es lo grave de esto. O sea, se atentó contra la democracia, fueron en contra de ella, en contra de un sistema que nos hemos dado todos para convivir pacíficamente. Ese es el problema en el Estado. Va a ser muy difícil con la que viene, pero vamos a hacer el esfuerzo que en este periodo de sesiones modifiquemos esto. Yo creo que a veces le queremos culpar a la ley o a las instituciones de algo como partidos dejaron o dejamos de hacer. Si los triunfos no hubieran sido tan mayoritarios para el PRI, pues yo creo que hoy pues simplemente otros estarían festejando y no estarían quejándose de nada, ¿no? Pero como hoy no les fue beneficioso el resultado, pues hay que buscar culpables, ¿no? Y le achacan a uno, le achacan al otro, a la ley, a las instituciones. Yo creo que hay que revisar lo que dejaron de hacer durante bastante tiempo. Nos fuimos a una elección y sucedió lo que nosotros habíamos dicho que iba a pasar. ¿Qué sucedió? Que simplemente la fórmula reventó. ¿Qué quiere decir con esto? Que con el análisis derivado del resultado electoral, el análisis de la fórmula de cómo está estipulado el código, resulta que el Instituto Electoral del Estado de México tiene que repartir 44 diputados de representación proporcional, cuando son 30 los que hay que repartir. Esto motiva a que debemos de entrarle otra vez a revisar la fórmula, y que aunque los partidos no quieran revisarla y modificarla, habrá que modificarla, habrá que conseguir que es como cuando uno juega un juego de mesa con sus hijos y les dice, oye, lo más legalito posible. Lo que trató de hacer el instituto es hacerlo lo más legalito posible, y esa repartición de RPs las repartió en la parte proporcional de la votación, que fue la imperfección de la propia fórmula. Debe haber un sano equilibrio. Si no hay ese sano equilibrio, pues corre uno el peligro de entrar a una partidocracia y que un solo partido lleve las riendas de una legislatura, que se vuelve muy peligroso, muy peligroso. Habrá que también ajustar, por ejemplo, algo que señala la ley, la representación de los diputados se acercará lo más posible al porcentaje de su votación, la representación proporcional. Entonces hay que revisar desde ahí, porque en el caso de acciones del Revolucionario Institucional, una vez que hace la asignación, es la primera ocasión en la historia que un partido político establece su propio tope y sin embargo insiste jurídicamente en que le tocan diputados de representación proporcional. Yo creo que este proceso electoral pasado nos deja enseñanzas, y una de las enseñanzas es que tenemos que ir depurando la ley de manera de que dejemos cada vez menos a la interpretación de los participantes las determinaciones legales. Este problema se derivó de una contradicción que tiene la ley electoral, el Código Electoral del Estado de México.
que por un lado establece casi la proporcionalidad pura en la integración de la Cámara, es decir, que un partido tenga la misma cantidad, el mismo porcentaje de diputados que su porcentaje de votación. Sin embargo, también la ley permite unos convenios entre partidos, en los cuales de antemano, mucho antes de que se lleven a cabo las elecciones, ya un partido le dice: te voy a dar tantos puntos, sin saber siquiera si va a haber puntos y si va a haber votos de sobra para asignárselos. Y creo que este fue el gran problema que generó este conflicto que estamos viviendo. Efectivamente, el PRI, se coaligó con sus aliados, que son el Partido Verde, Nueva Alianza y el PSD, en este caso. Así que al PRI ya no le corresponden, evidentemente, plurinominales, porque ellos ganaron 39 diputados de mayoría, pero sí le están asignando al resto, a sus aliados, y esa es la inconformidad de la oposición. Sí, esto se contradice precisamente con un artículo 265 del Código, que establece que los diputados deben de equivaler en relación con el total de los diputados, el mismo porcentaje de los votos que tuvo el partido. Hasta ahí no hay problema, no hay duda. Lo que pasa es que la ley establece que también los convenios que se dan entre los partidos tienen peso de ley y tienen que atenderse. Esa es la contradicción. Yo creo que aquí lo que hay que reformar y que hay que normar bien, con mucha claridad, es los convenios. Los convenios no deben establecer de antemano porcentaje, no deben de garantizar los partidos, el partido mayoritario, los pequeños, un porcentaje de antemano que todavía no se sabe si va a tener. Consecuentemente, debe de quedar sujeto ese convenio a los resultados que obtengan las urnas, así de sencillo, ¿no? El PAN logró 2 diputados de mayoría y obtuvo 10 plurinominales. El PRD ganó 3 de mayoría y obtuvo 5 plurinominales. Convergencia y el PT no tuvieron ninguno de mayoría, pero tienen 3 cada uno. El pleito es que a Nueva Alianza le están entregando 5 plurinominales, teniendo un diputado de mayoría, mientras al PSD le dan 1, al Partido Verde 3 plurinominales. Y la cuestión es que PAN, PRD, PT y Convergencia quieren esos diputados de los aliados del PRI para ellos, que se repartan entre ellos. No se los dieron en realidad ni bien, pero el problema está en que el PRI con sus aliados obtuvieron menos del 46% de la votación. Consecuentemente, de acuerdo al artículo 265, deberían tener también el 46% de las curules de la Cámara. Sin embargo, como le asignaron diputado de representación proporcional a sus aliados, consecuentemente ahora tiene el 65, casi 66% de las diputaciones, con apenas el 46% de la votación. O sea, hay una sobrerepresentación, que es lo que va a ver al final de cuentas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si es válida o no es válida. De acuerdo al artículo 265, no debería ser válido. Sin embargo, como también le dan peso de ley a los convenios, pues también el IEN se escuda por ahí, ¿no? Sí, de acuerdo con la asignación, la verdad es que sí está por arriba de ese porcentaje, y entonces lo que alega la oposición es que los votos del PAN, del PRD, de los otros partidos, sirvieron para dar diputados a los aliados del PRI, lo cual también parece inconcebible. Sí, porque esta desproporción se ve en el caso de que los partidos de oposición en conjunto, los que no son aliados del PRI, obtuvieron el 54, poco más del 54% de la votación, y nada más están obteniendo el 35% de las diputaciones, de las curules, pues, de los asientos del Congreso del Estado. Entonces, si un artículo señala que debe haber proporción, lo más cercano posible, y cuando hablan de más cercano posible se refieren a que una diputación no se puede partir, entonces pueden darle una diputación entera a alguien aunque no merezca la entera, que merezca la mitad, ¿no? En ese sentido se refiere lo más cercano posible, pero aquí no puede haber proporción cercana cuando hay 46% de votación y el 66% de los diputados, ¿no? Sí, de hecho parece que quien más diputados tiene sin merecerlo es Nueva Alianza, porque mientras el PRD tuvo el 17% de la votación y le dieron 5 diputados de plurinominales, a Nueva Alianza con el 11%, que es lo que le da el PRI en su convenio, le está dando el mismo número de diputados. Aquí no hay equivalencia, ¿no? Pero además yo creo que la propia, esa generosidad de dar votos y de dar porcentaje del partido grande a un pequeño, sin saber si efectivamente lo va a tener en las urnas, me parece que está muy mal. Eso no debe existir. No puede garantizar desde antes que haya una elección, el partido que sea, a otro más pequeño: yo te voy a dar tantos votos y te voy a dar tanto porcentaje, porque no sabe si lo va a tener. Entonces ahí viene la contradicción, y esa es la gran laguna que tiene que resolverse. No puede ni debe haber una cuestión de que alguien
da votos y da porcentaje que todavía no sabe si va a obtener. Y además es preocupante porque el siguiente congreso va a ser de mayoría priista, ya lo sabemos, pero junto con sus aliados el PRI va a poder sumar 49 diputados contra 26 del PAN, PRD, PT y Convergencia, lo cual es preocupante porque el PRI va a determinar prácticamente todo lo que sucede en el Congreso. Pero fundamentalmente porque no obtuvo ese porcentaje de votos que dan sus curules, ¿no? Sí, y ahora ya hay impugnaciones, se espera obviamente que el Tribunal Local quizá no haga modificaciones, pero seguramente en el Tribunal Federal sí habrá reajustes. Y bueno, los diputados ya entran el 5 de septiembre, así que vamos también contra tiempo. Claro, así es. ¿No? Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, vamos a otro corte y volvemos.